Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de entrevistas acá en la radio. Estamos viviendo en nuestro país un momento tremendamente complicado en cuanto a las enfermedades respiratorias. A ver, esto es algo que se había advertido antes, ¿no? Los especialistas, los encargados de salud habían dicho, ojo con lo que está pasando, ojo con la curva, ojo también con lo que ha sucedido en el hemisferio norte, porque eso también nos advierte de lo que podría suceder acá en nuestro país, que lamentablemente lo estamos viendo. Virus sincicial, virus influenza, poca vacunación en algunos grupos, también hay que decirlo, lo que hemos estado teniendo incluso con lamentables fallecimientos de lactantes en nuestro país. Por eso quisimos hacer este espacio para explicar bien cuáles son los síntomas que hay que poner mucha alerta, qué es, por ejemplo, el virus sincicial, cuál es la importancia de vacunarse todos los años, y lo hicimos con una experta en medicina, pero también en comunicar, divulgadora científica también ya a estas alturas. Estamos con la doctora Carolina Herrera, broncopulmonar del Hospital de la Facha, también de la Clínica Dávila Ñuñoa y expresidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Loreto, al contrario, muchas gracias por este espacio para poder explicarle a las personas en palabras muy simples cuáles son las alertas y cuál es la situación real que se vive hoy con esta real epidemia de enfermedades respiratorias virales que no habíamos vivido nunca en este país. Sí, partir por eso, ¿no? Porque por el diagnóstico lo hemos estado escuchando hace ya semanas, ¿no? Con la discusión del tema de las clases, de cuáles son los virus, pero ¿cuál diría usted que es la situación actual que estamos viviendo en nuestro país? Como nunca hemos tenido una circulación viral de los gérmenes que habitualmente teníamos conocimiento, el virus sincicial respiratorio, que es el que más circula en este momento, el virus influenza A, parainfluenza, virus, metaneumovirus, micoplasmas, que son gérmenes atípicos, y no olvidar otros gérmenes que también están eclosionando y apareciendo, como el bacilo tuberculoso, por ejemplo. Tenemos en este momento una población dañada, secuelada. El 10% de las personas que han tenido COVID van a tener algún tipo de secuela respiratoria, así es que vamos sacando la cuenta. Si son 4 millones de chilenos que han tenido COVID, saca la cuenta de quiénes van a tener hoy disnea, que es respiración cortita, falta de ánimo, trastornos de la memoria, dificultad del aprendizaje en los niños y en los adultos, cansancio, básicamente tos crónica y otras manifestaciones que ahora con esta infección viral en alza se empiezan a expresar como signos obstructivos de la vía aérea. ¿Y eso es porque lo comparamos con los años de pandemia o por qué se está dando tanto esto? Yo mencionaba el tema de las curvas, que cuando uno los revisa es evidente que se adelantaron estos virus, pero se ha hablado de que los niños sobre todo no se han expuesto a virus como los años anteriores, por los encierros, la pandemia, las restricciones, en fin, hasta otros factores. ¿Por qué se está dando esto también? Porque las enfermedades respiratorias son como los cursos de agua, tú no los puedes cambiar así les pongas un dique, y cuando nosotros nos tuvimos que cuarentenar y poner mascarilla y mantener distancia y aislarnos cuando el COVID nos asoló como humanidad, también con eso se probó la efectividad de los métodos de barrera para no infectarse con los virus habituales. Pero resulta que nosotros no vivimos en un ambiente estéril, nosotros vivimos habitualmente en un ambiente que tiene gérmenes, nosotros estamos respirando un aire que no es estéril, entonces los niños tienen que ir haciendo ese acostumbramiento y por lo tanto se perdió en generaciones como mi nieta que tiene 2 años y medio, el contacto con los virus. No tienen anticuerpos ellos espontáneamente, no se han enfrentado a esas infecciones. Por eso en este momento es muy importante ayudar, colaborar a la inmunidad con las vacunas. Está el tema de las vacunas, muy importante, porque claro, estaba revisando algunos datos, bueno, se habla de los grupos objetivos, se hablaba de la campaña, pero de todas maneras estamos al debe, ¿no? Con la vacunación, sobre todo los grupos de más riesgo, los más pequeñitos y los adultos mayores. ¿Por qué es importante vacunarse todos los años, doctora? Es importante vacunarse todos los años porque, por ejemplo, para aquellos gérmenes como la influenza A, que tenemos vacuna, lo conocemos, el virus en sí mismo tiene en su superficie, y aquí me vas a permitir un segundo de explicar, en su superficie tiene proteínas que lo identifican, la H y la N. Por eso nosotros decimos la epidemia de H1N1. H, hemaglutinina, N, neuraminidasa, pero resulta que son muchas de esas variabilidades. Entonces, cada año el virus se viste con un H distinto, con una N distinta, y las mezclas son infinitas. Entonces, nosotros hoy tenemos que decirle a las personas que se han inoculado muchos años que nunca se han vacunado con la misma vacuna. Nosotros sabemos cuál es la vacuna que tenemos que preparar
cada año porque 6 meses antes en el hemisferio norte circula, ¿cierto?, la misma cepa que va a circular en el hemisferio sur. Así es que llevamos de alguna manera esa ventaja. Pero a mí me sorprende que la campaña de vacunación terminaba el 17 de mayo y no ha logrado todavía los porcentajes de defensa. Y aquí viene también, y te quiero pedir disculpas para tomarme un minuto más para explicar, que cuando tú tienes una infección, por ejemplo, por virus sincicial respiratorio que no tiene vacuna, lo que ocurre, y la palabra sincicio lo dice, y lo voy a explicar a las personas, es que destruye el epitelio, la mucosa, la destruye y la transforma en una jalea en donde flotan los núcleos y se pierde completamente la propiedad del tejido de defenderse de otros gérmenes. Por lo tanto, cuando tú tienes una infección por virus sincicial, así tengas 6 meses, 2 meses o 96 años, que es la paciente de más años que yo he diagnosticado con virus sincicial, viene influenza, viene micoplasma, viene un rinovirus muy inocente y se produce una reinfección. Y ahí entonces la tos se prolonga, la gente le da antibióticos de más a los niños y viene todo un círculo vicioso. Así es que el vacunarse, por ejemplo, contra la influenza genera una defensa del epitelio que le da la pelea a los otros gérmenes también. No es que haya una inmunidad cruzada, pero es una mucosa que se defiende mejor. Una herramienta, otra herramienta más. Claro. Doctora, y en ese sentido, si alguien, porque lo que uno ha escuchado, ¿no? Me vacuné el año pasado, es parecido, me sirve igual. ¿Se protege? A ver, no, cada año tiene una cepa distinta y en este momento, recuerda tú, querida Loreto, cuando nos teníamos que vacunar cada 4 o 5 meses, claro, los refuerzos de COVID, que no sabíamos cuánto iba a durar y sabíamos que duraban 4 o 5 meses las inmunoglobulinas. Bueno, hoy ya tenemos afortunadamente incorporado en el Plan Nacional de Inmunizaciones a COVID y a influenza. El mismo día te puedes vacunar con la vacuna en un lado y el otro y sabemos que va a durar un año porque se han generado tecnologías como la del ARN mensajero que produce, ¿cierto?, una inmunidad más duradera. Así es que afortunadamente para eso sirven las vacunas. Y yo quiero recordarles a las personas que tienen alguna predisposición, que tienen alguna duda respecto a las vacunas, yo que tengo 62 años dejé de ver pacientes con poliomielitis gracias a las vacunas. Hoy nadie sufre de eso gracias a las vacunas. Y hoy no puedo creer que alguien tenga en este país algún tipo de reticencia a vacunarse cuando ha habido 61 muertos por la enfermedad. Esta COVID más esta epidemia de virus respiratorios 2023 es la más fuerte de las epidemias respiratorias que hemos tenido nunca en este país registradas en el Instituto de Salud Pública. ¿Está claro? Se uno queda sin palabras con esos datos, doctora. Y a propósito de lo que decía del tema de la vacuna, porque también es algo colectivo, y recuerdo que también pasaba con el COVID, que decía, no, yo no necesito, yo me cuido, pero uno se vacuna también por el resto, pensando también de lo que se ha comentado de los pacientes pediátricos, que claro, los más chiquititos no van al colegio, pero su hermano sí. Desde luego. O el papá también, entonces también o va a trabajar, salen, en fin. Hay un tema de vacuna de conciencia colectiva en ese sentido. Y además de las variantes, porque las variantes emergen en las poblaciones, en los no vacunados, y te explico por qué. Las vacunas no son campos de fuerza, no evitan que uno tome contacto con el virus, pero lo que hacen es que cuando tú recibes el virus en tu nariz, en tu garganta, cuando te pasas la mano por los ojos y pones en tus mucosas el virus del COVID, de influenza, del virus sincicial, se absorbe en tu organismo y en la garganta se replica un montón de veces que si estás vacunado, eso en horas ya puede ser eliminado. Pero si no estás vacunado, el tiempo y el número de replicaciones son mucho mayores y ahí es donde vienen esos como errores de las replicaciones y se llaman variantes. Así es que el virus encuentra al no vacunado siempre, y hoy tenemos en Chile una salud respiratoria precaria, con 33% de tabaquismo aún, con un tabaquismo que además incorpora el vapeo, que es absolutamente tóxico para los pulmones, produce neumonía lipoidea, neumonía eosinofílica, produce cuadros que en Estados Unidos se dieron en brote de 30.000 personas justo antes del COVID, y se apagó el switch porque vino el COVID, pero eso existe. Entonces tenemos una población diabética, 15%, hipertensa, 70%, con insuficiencia cardíaca, 16% de enfermos pulmonares crónicos. Entonces, no es un país que tenga una salud firme, es un país vulnerable desde el punto de vista respiratorio. Que ya partimos con una desventaja en ese sentido, cuando llega esta ola de virus.
Doctor, usted mencionó el tema del sincicial, ¿no? El virus sincicial, y uno, es importante lo que decía, de sus pacientes más de 80, 90 años, porque 96. Uno lo asocia de inmediato a lactantes, a guaguitas. ¿Se puede dar en cualquier época, cualquier grupo etario? Absolutamente, y en este momento estamos hablando de la tripledemia, sí. Cuando estamos hablando de micoplasma, influenza, COVID, rinovirus. O sea, hay niños hospitalizados, lactantes, niños menores en las UCIs pediátricas con 2 o más agentes en simultánea. Eso no lo habíamos visto antes. Se adelantó 5 o 6 semanas el pic del virus sincicial. Ha cambiado el ecosistema viral por nuestra culpa, porque nosotros cambiamos las condiciones climatológicas y todo eso afecta. Y en esto también tengo que aprovechar de darle mi sentido cariño a la familia de la guaguita que falleció por virus sincicial hace un día o 2 días atrás en San Antonio, en Castro la semana pasada, otro lactante también. Y esto tengo que decirlo, no es lo mismo estar en Vitacura, en una clínica o en un CESFAM, que estar en Conguillío, arriba de la cordillera, o estar en San Antonio, o en Talca, que no hay aeropuerto, no hay cómo trasladar a un niño. Así se contara con una cama lejana, tú no puedes trasladar a un niño hemodinámicamente inestable, si está dependiente de drogas, de una dosis alta de oxígeno, si está intubado. Entonces aquí los números, el decir tengo 5% de posibilidades de recibir un niño, eso no es en la práctica igual para todos. Así es que creo que en esto los gobiernos regionales tienen que tomar cartas en el asunto. Claro, por lo del porcentaje que hizo usted es distinto tener disponible en cualquier parte a que ese porcentaje esté a miles de kilómetros. Claro, a menos de 30 minutos de traslado. Tú no puedes trasladar a una persona que esté hipotensa, taquicárdica, que esté en shock. No puedes. Tienes que ni siquiera con todo el aparataje, una ambulancia medicalizada, no puedes exponer a una persona desde San Antonio hasta el aeropuerto y de ahí a un vuelo y de ahí del vuelo al hospital. O sea, créeme que es una circunstancia que tiene que ser hoy localmente intervenida. Sí, una situación tremendamente compleja la que estamos viviendo en nuestro país. Vamos a hablar de la prevención, de cómo prevenir ojalá estos virus, además por supuesto del tema de la vacunación con la doctora Carolina Herrera, expresidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Hay parlamentarios opositores ahora que están cuestionando la propuesta. Muchas gracias de verdad por toda la participación de la La justicia fija un plazo adicional de 30 días para la investigación de enfermedades crónicas que son, o sea, usted un homicidio calificado. Hola, venimos hacia auto también. Buenas tardes a todos nuestros auditores que nos están escuchando las mañanas. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Noticias e información desde todos los ángulos. Bío Bío, la red informativa más grande del país.
Pensamos como tú, hablamos los mismos temas. ¿Qué es el Expreso PM? La verdad que es un mundo de fantasía. Apelamos a la nostalgia y al recuerdo. Somos muy ochenteros también. Nos regalamos estrellitas en algún momento. Ya nos regalamos estrellitas. Nos desordenamos, nos despeinamos un poquito, como que bajamos las tensiones de todas las noticias y todo lo que está pasando en la radio, pero siempre atento a lo que pase, por supuesto, a lo que sucede. Pero este es como una especie de recreo. ¡Expreso PM! Nosotros somos súper maduros en este programa. Bio Bio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Una situación tremendamente compleja la que estamos viviendo en nuestro país por la circulación de distintos virus respiratorios, pero en distintas poblaciones, no solamente en el grupo etario pediátrico, sino que también en adultos mayores. Hay una baja o una meta que no se ha logrado evidentemente en vacunación, y todos estos factores y otros factores están llevándonos a este diagnóstico que estamos haciendo con la doctora Carolina Herrera, expresidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, Blanco-Pulmonar, por cierto, del Hospital de la FACH y de la Clínica Dávila Ñuñoa. Doctor, antes de la pausa hablábamos, del escenario complejísimo que estamos viviendo, pero de la prevención. A ver, hay vacuna para la influenza, no así para el sincicial. Así es. Las personas que nos están viendo, nos están escuchando, no solo quienes tienen pequeñitos, no adultos mayores, o quienes nos están escuchando todos. Claro. ¿Qué tienen que hacer ahora? ¿Cómo se pueden prevenir estas enfermedades? Somos todos partes de una comunidad, y esta comunidad colectiva, ¿cierto?, tiene que mantener los virus respiratorios lo más contenidos posibles, porque, tal como te decía, va a encontrar el virus aquel vulnerable, y son tu abuelita, es tu mamá, es tu hermana, es tu hijo, es tu nieta, y por eso es que aquellas enfermedades en las que se cuente con vacuna, como la influenza, vacúnese, primero que nada. Eso todos los años. Todos los años. Esta disposición es gratuita, van desde a los colegios a vacunar, pero si no llegó hasta el colegio, vaya usted y vacúnese, si esto realmente es un acto de solidaridad comunitaria, y es también un acto de defensa personal, porque resulta que aquellas personas que son inmunosuprimidas, que tienen enfermedades crónicas, las personas que fuman, las personas que son obesas, que tienen diabetes, que se ha triplicado la diabetes en 15 años en nuestro país, están vulnerables a hacer la enfermedad grave y eventualmente mortal, la versión más mala, digamos, de esto. Si el tener un virus sincicial no significa inmediatamente gravedad, pero sí significa gravedad cuando es un lactante menor o cuando alguien tiene una condición especial. ¿Qué es lo que hay que entender? Una cosa es la enfermedad de la vía aérea, bronquios, tráquea, bronquios, laringe, muchas veces el aparato fonatorio. Entonces, aquellas manifestaciones de infección de vía aérea alta son esperables en las enfermedades respiratorias virales: disfonía, sensación de dolor de garganta, tos, alguna flema. Si el niño, si la persona está bien, come, toma agüita, juega, está alerta, las personas de edad están bien sintonizadas y no están decaídas, perfecto. Manejo antitérmico, no hay antivirales específicos salvo para la influenza, pero aguante y aislamiento social. Ya. Que en esto también tengo que decir, Loreto, que el triángulo de virulencia de la gente, vulnerabilidad de la persona y comportamiento de las poblaciones es muy importante.
Hoy no hay al mall. Si la gente pide que se adelanten las vacaciones, pero va al mall, no tiene sentido. Esto es súper importante. No haga fiestas en su casa en que compartan en lugares cerrados. Tiene que ser en lugares ventilados. Lávese las manos. Use mascarilla en el transporte público. Yo creo que es absolutamente razonable pensar que los niños vayan al colegio o al jardín con mascarilla. ¿Cuál podría ser la afectación si lo que hay que hacer es que mantengan la presencia, la presencialidad en las actividades? Y bueno, ¿cuáles son las alertas? Cuando el virus ya se aloja profundamente en los pulmones y ahora se compromete no la vía aérea respiratoria alta, sino que el parénquima pulmonar, el lugar en donde se hace el intercambio de oxígeno. Entonces, si hay una neumonía del intersticio pulmonar, va a disminuir la oxigenación de esa persona y esa persona, ese lactante, ese adulto mayor, va a empezar a respirar cortito, se le van a hundir las costillas, las narinas de la nariz se van a ver como aletean, pudiera tener incluso coloración cianótica de piel y mucosas como azulada, pero no hay que esperar ese momento. Ese niño que está decaído, que no quiere mamar, esa abuelita que empezó a delirar, que se orinó en la cama, que no quiere levantarse, esos son los casos graves. El resto, si está con tos por virus sincicial, le va a durar semanas. Entonces es como entendamos cuáles son realmente las conductas que son correctas. No lo lleve a un servicio de urgencia si hay 12 horas de espera, porque lo único que va a hacer es respirar aire más contaminado. Exacto. Y no fume en la casa, eso sí. Es súper importante. Sí. Doctora, ¿estos cuadros respiratorios hacen fiebre o no? Sí, claro. Ya. Hacen fiebre porque son la garganta, como es una barrera inmediata al medio, tiene un anillo linfático que se llama anillo linfático de Waldeyer, que es el que toma y hace la primera pelea a los gérmenes. Y eso es una reacción inflamatoria. Y una reacción inflamatoria normal es un poco de fiebre, dolor, inflamación, aumento de volumen de las amígdalas y si no tiene de la faringe, de la garganta y de ahí para abajo de todo el aparato respiratorio. Si una persona tiene, y aquí también te voy a pedir un segundo para explicar, todo el aparato respiratorio tiene unos cilios, que es una especie de cepillito en el que tiene un movimiento lento hacia adentro y rápido hacia afuera. Lento hacia adentro, rápido hacia afuera para ir eliminando secreciones. El virus sincicial anula eso. El tabaco inmoviliza esos cilios y por lo tanto esas secreciones que están ahí aposadas se sobreinfectan. Por lo tanto, la tos es un elemento de defensa, estás limpiando el organismo. Entonces, no es que haya que dar antitusígenos, lo que hay que hacer es tratar de evitar los contagios. Eso es lo más importante. El tema de la fiebre, porque nos imaginamos mucha gente que a lo mejor, claro, alguna persona, niño, adulto, en fin, presenta algunos síntomas, pero dicen, no tiene fiebre, no es nada grave. ¿Se pueden presentar sinciciales o influenza sin fiebre? Absolutamente. Hay niños que son inmunosuprimidos, hay personas que son usuarias de antiinflamatorios en forma crónica y en ellos la fiebre no va a ser el elemento crucial. Aquí el elemento crucial más bien es la dificultad respiratoria, la sensación de obstrucción bronquial. Y aquí también tengo que hacer una salvedad. Sí. En Chile hay entre un 10 y un 17% de niños asmáticos, según estudios chilenos. Y esos niños se descompensan con las enfermedades infecciosas. Si usted le escucha la respiración con silbidos a su hijo, ese es un elemento de alerta. Uh-huh. La respiración sibilante. Los asmáticos se descompensan en estos tiempos. Así es que eso, que es esa sensación como de pecho apretado, como que no puedo respirar, como que la tos me duele, significa que hay sospecha de virus sincicial. Ahora, tampoco podemos cargarle la mano a las personas y decirle por cada cuadro que usted tenga, haga un panel viral enorme que es caro, pero sí pudiera ser uno por familia, por grupo familiar o por curso, que hiciera e intentara hacer la identificación del virus para poder saber contra qué estamos peleando. ¿Hay alguna diferencia que se pueda hacer entre sincicial o influenza? Claro, el tratamiento anti-influenza. En síntomas, quiero decir, para que alguien pueda identificar. En eso, querida Loreto, cuando yo estudiaba la especialidad hace 30 años atrás, uno como que tenía el ojo entrenado y sabía quién era una gripe, quién era una influenza, quién era una tuberculosis. Hoy, después del COVID, no hay ni una posibilidad de que uno por el cuadro clínico pueda anticipar cuál es la evolución que va a tener la persona.
Y en esto vuelvo a repetir, las secuelas de COVID son un pulmón que queda un poco más rígido, con una fibrosis, con un vidrio esmerilado, que es la descripción del escáner de los pacientes, en los que yo realmente, cuando le explico esto a mis pacientes, me miran con unos ojos así y me dicen, pero doctora, tengo 40 años y no puedo subir 2 pisos. Entonces, está complejo, hay que cuidar la salud respiratoria, no ponerle más como tóxicos con los que ya en la contaminación ambiental aquí tenemos suficiente. Y aquí quiero un segundo para decir que los vapeadores, tal como que en este momento está quedando redactada la ley, el proyecto de ley que pasó de la Cámara de Diputados por unanimidad a la Cámara de Senadores, aumentó la cantidad de nicotina posible en cada cartridge de vapeo de 20 miligramos que era habitualmente, quedó por ley que ahora puede ser hasta 45. O sea, yo creo que en este momento exijo como broncopulmonar que las resoluciones que afecten a la salud respiratoria pasen por una mirada, ¿cierto?, de expertos primero. Sí. Doctora, lamentablemente se nos va el tiempo, pero para la prevención, ya hemos dicho hasta el cansancio el tema de la vacuna todos los años, para la influenza sincicial no hay. Sí. Siempre que abordamos este tema con usted misma acá en la radio, también nos escriben los auditores, nos dicen, bueno, estos refuerzos vitamínicos, los suplementos, alimentación, ¿qué recomendación se puede hacer también, además de, evidentemente, el tema de no fumar, del tabaco? Lavado de manos, uso de mascarilla en lugares cerrados. Limpieza de las superficies de trabajo. Eso es súper importante. Al inicio de la jornada de trabajo de uno, donde el niño se vaya a sentar, donde uno vaya a trabajar en el computador, pase alcohol gel, límpialo con un trapo. En el fondo mantenga lejos de sus manos la saliva de otra persona. Eso es así de terrible, así de gráfico, pero eso es como se transmiten las enfermedades respiratorias, por las gotitas de saliva que van cargadas de virus, en que yo te saludo y al darte un beso te lo pongo en la mejilla. Te pasas la mano por el ojo, te enfermaste. Así de fácil. Lavado de manos, distancia física, mascarilla. Alimentación, los probióticos o los suplementos, vitaminas para los niños. Una alimentación equilibrada, normal. La mejor farmacia es la feria. Ya. De verdad, lo digo con toda sinceridad. Perdimos el norte cuando teníamos desnutrición infantil en este país en los años 60. Perdimos el norte y dejamos que fluyera, ¿cierto?, toda clase de marketing descarnado de la industria de la comida rápida, de los alimentos ultraprocesados. Tenemos los niños más obesos en primero básico, que no depende de ellos su alimentación, sino que depende de sus madres, que también son personas que están en este momento en obesidad y sobrepeso. Entonces, antes de sugerir probióticos o vitaminas que siempre son bienvenidas, yo diría alimentación sana, alimentación lo menos procesada posible, volver a la carbonada, volver a la cazuela, evitar el consumo de los venenos blancos, de la harina, de la sal, el azúcar. ¿Cierto? Eso, y ¿para qué mencionar otros venenos blancos? Doctora, muchas gracias por venir acá al estudio de Bio Bio TV, ha sido muy claro. Ojalá ayudemos también a varias familias que están complicadas y que lamentablemente se va a seguir complicando, lo han dicho todos los especialistas, de las enfermedades en nuestro país, que estén mejor preparados. La doctora Carolina Herrera, broncopulmonar del Hospital de la FACH, de la Clínica Dávila Ñuñoa y expresidenta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Doctora, como siempre, un gusto. Para ti, Loretito, un abrazo. Gracias. Y para ustedes, como siempre, muchas gracias por seguir siempre pendientes de las distintas plataformas de Bio Bio, la radio. Hasta pronto.